Buenos días, somos el grupo número 6, conformado por Brian Rodríguez, Andrés Mejía, Eric Cedeño, mi persona Brian Salto. El tema a presentar es sopladores, en los cuales se va a tratar definición, aplicaciones, usos y tipos. Primeramente, lo que vamos a hablar sobre la definición de lo que es sopladores. Tanto los ventiladores como los sopladores y los compresores son máquinas que mueven y comprimen gases. Los sopladores son aparatos rotatorios de alta velocidad que desarrollan una presión máxima de cerca de 2 atmósferas. En los ventiladores, la densidad del fluido no cambia de manera apreciable y por lo tanto esta se lo considera como constante. En los sopladores y compresores, el cambio de la densidad es demasiado grande para justificar esta suposición. Luego lo que vamos a hablar sobre la descripción de este aparato, que nos dice que un soplador es cualquier máquina capaz de desplazar un gas o vapor desde una zona hacia otra, forzándolo a circular a través de un venturí, es decir, un conducto de menor dimensión. Luego lo que vamos a hablar sobre las aplicaciones de este aparato. Los sopladores tienen aplicaciones tanto industriales como comerciales. Suelen utilizarse en sistemas de refrigeración, enfriamiento de motores eléctricos, máquinas de soplado de plástico, circulación de gases hacia calderas y máquinas de vapor, entre otras. Los sopladores, su principal uso puede ser para la extracción de humo, de secado, también de recolección de polvo, transporte de material, ventilación y enfriamiento. Ya, continuando con el siguiente tema, serían lo que es los principios operativos y lo que es el diagrama de sus partes. En principios operativos se van a ver dos, lo que es el soplador de desplazamiento positivo y sopladores centrífugos. En lo que es el soplador de desplazamiento positivo se tiene que dos impulsadores lobulares en formas de 8 montados en ejes paralelos, en direcciones opuestas, para cuando cada impulsador pasa al área de la entrada, el impulsador va a atrapar un volumen determinado de aire, lo cual lo va a llevar hasta la cáscara de la carcasa de la salida del soplador y lo va a descargar. Con operación de la velocidad constante, el volumen desplazado es esencialmente el mismo, sin tener en cuenta lo que es la presión, temperatura o presión barométrica. Lo siguiente a mencionar es el soplador centrífugo, donde se tiene que el aire entra por el centro de un impulsador giratorio que se divide entre sus aletas. A medida que el impulsador gira, acelera el fluido, en este caso que sería el aire, hacia afuera mediante fuerza centrífuga. Este aire a alta velocidad se difunde, o sea que se pierde velocidad, pierde aceleración en la carcasa para crear la presión con un amplio rango de flujos volumétricos posibles debido a la geometría abierta del impulsor. Lo siguiente a hablar es sobre el diagrama de partes. Lo que se tiene es lo de soplador por desplazamiento positivo. En este caso, un desplazador de etapa simple descarga un 0,4 a 1 atmósfera de presión manométrica. Un soplador de etapa doble descarga 2 atmósferas. Estos también son comunes, en esta máquina son comunes también, además de 2 lóbulos, también son comunes 3 lóbulos. Sopladores centrífugos. El soplador centrífugo de una sola etapa, su apariencia es como una bomba centrífuga, excepto que la carcasa es más estrecha y su diámetro igualmente. Y la velocidad de operación es elevada, pues alcanza 3.600 revoluciones por minuto o más. Se requieren altas velocidades y de un impulsador de gran diámetro, debido a que se necesitan cargas muy altas en metros o pies de fluido de baja densidad para generar sencillas relaciones de presión. Bueno, continuando con la exposición, nos vamos a adentrar a lo que es el campo de las aplicaciones y sus usos, ¿no? Como podemos ver, en el campo de las aplicaciones, tenemos que los sopladores tienen aplicaciones tanto industriales como comerciales y residenciales. Suelen utilizarse en sistemas de refrigeración,
enfriamiento de motores eléctricos, en máquinas de soplados de plástico, circulación de gases hacia calderas, máquinas de vapor. También podemos recalcar que tienen aplicaciones en sistemas de transporte neumático. Eso lo vamos a adentrar más adelante en procesos industriales como la siderúrgica, la criogenia, entre otros. También podemos decir que en el hogar se utilizan como partes de herramientas de soplado de hojas, ya sean esto en jardines, patios, entre otros. Entonces, pasando un poco ya a lo que son también sus usos, podemos decir que, por ejemplo, hay en tratamientos de aguas residuales, industrias de lácteos, producción de manejo de leche y sus derivados, manipulación de granel seco, procesamiento químico, generación de energía, sistema de vacío industrial. También podemos decir que transporte de neumáticos, sistema de limpieza de aspiración, transporte de aspiración de gases inertes explosivos, limpieza o enfriamiento de superficie y lo que es la aleación de ambientes. Más adelante le vamos a explicar un poco más acerca de algunos ejemplos que pues son usados o se necesita la utilización de algún tipo de soplador. Bueno, por ejemplo, tenemos en nuestro primer ejemplo, valga la redundancia, el criadero de peces. En la acuicultura se usan sistemas de transporte neumáticos para alimentar a los peces. Los productos alimentados granulados son susceptibles a daños y pueden pues haber valiosas pérdidas, ¿no? Entonces, durante su transporte de neumáticos desde las barcazas de alimentación hasta las jaulas del mar, el uso de los sopladores de canal lateral de velocidad variable evita esta complicación al mismo tiempo que ocupa tan solo un cuarto de espacio, en comparación con otras tecnologías pues que obviamente dan algún tipo de mayor trabajo o esfuerzo. Sus requisitos mínimos de mantenimiento y sus niveles de sonido de vibración son muy bajos con respecto a otras características, ¿no? Ya, también podemos decir que dentro del segundo ejemplo tenemos el soplado de botellas. Este es muy conocido, ya que en la mayoría de las industrias que necesitan este tipo de implementación, pues son muy usados y pues cabe recalcarlo. Por ejemplo, el soplado de botellas, regresa, por favor. El soplado de botellas de PET en aire comprimido a alta presión, sin aceites y se introducen a los moldes de máquinas de soplado de botellas, en donde las preforman, pues se ubican dentro de unos tubitos y ahí luego pues pasan a lo que es el molde en sí, se introduce y pues el soplado inyecta presión, inyecta aire y pues se forma la botella como tal. También podemos decir que el transporte, en el siguiente ejemplo, como lo mencionaba al principio, podemos ver el transporte neumático de materiales sólidos granel. Este pues es muy conocido, como lo vemos en el esquema, pues tenemos un soplador y ahí pues por medio de ese soplador podemos pasar pues el material y se va a lo que es el granel y ayuda pues a ser más eficiente dentro de su proceso, ¿no? Bueno, también podemos ver a continuación las diferencias. Vamos a hacer énfasis en las diferencias entre sopladores, evaporadores y compresores para pues poder definir bien. Entonces decimos que los ventiladores, sopladores y compresores se utilizan para incrementar la presión y provocar el flujo de aire y de otros sistemas de flujo de gases. Su función es similar a la de las bombas en un sistema de flujo de fluido. Sin embargo, la compresibilidad de los gases ocasiona algunas diferencias importantes debido a su presión. Bueno, muchas gracias. A continuación se va a hablar lo que es tipos o clasificación de los diferentes mecanismos en sopladores. Ya, tenemos la definición de sopladores, que son aparatos rotatorios de alta velocidad que se usan en desplazamiento positivo o en fuerza centrífuga a lo que se desarrolla una presión máxima de 2 atmósferas. Entre los tipos de sopladores tenemos sopladores centrífugos, sopladores de
de flujo axial, sopladores de aspas axiales, tenemos sopladores de desplazamiento positivo, sopladores de lóbulos y sopladores de tornillo. Lo que son los sopladores centrífugos consiste en un arrollamiento o cubierta metálica, la rueda de un soplador y las aletas de entrada. En la medida que el volante gire sobre su eje, se crea una área de baja presión en el centro del volante. El aire pasa a través de las aletas de la rueda del soplador y es jalado por medio de una fuerza centrífuga a través de la descarga del soplador. Como siguiente tenemos el soplador de flujo axial. Dice que estos contienen una rueda con un soplador que trabaja como una turbina de rueda que se encuentra montada sobre un eje en sus ejes paralelos al flujo del aire. El volante o la rueda gira a alta velocidad. Los motores de este soplador y de los otros tipos son eléctricos y son los que proporcionan la potencia mecánica para accionar la rueda. Como siguiente tenemos los sopladores de aspas axiales, que son similares a los ventiladores de ductos descritos anteriormente, con la excepción de que en aquellos es común que los sopladores tengan aspas con formas de aeroplano e incluyan paletas dentro de la carcasa para reencauzar lo que es el flujo de forma axial dentro del ducto siguiente. Como siguiente tenemos los sopladores de desplazamiento positivo. Estos sopladores contienen un elemento rotatorio que desplaza un volumen fijo con cada revolución. Los sopladores de desplazamiento positivo son requeridos para crear una cantidad predecible de gases químicos que manejan un flujo con varias propiedades, tales como gases inflamables, corrosivos, peligrosos, de alta presión y de alta temperatura. Bueno, siguiente tenemos los sopladores de lóbulos, que son sopladores de baja presión que comprimen el aire o gases desde la presión atmosférica hasta 5 a 7 psi y algunos hasta 25 psi. Estos son en casos especiales. Bueno, y tenemos por último lo que es el sopladores de tornillo, que permiten trabajar a una mayor presión que los sopladores centrífugos, teniendo la posibilidad de trabajar en altos caudales a una presión máxima de 3.5 bar. Estos sopladores de tornillo son dispositivos de desplazamiento positivo. Lo que lo diferencia de los sopladores centrífugos es que usan un tornillo helicoidal excéntrico que se mueve dentro de una camisa y hace fluir el líquido dentro del tornillo y la camisa. Debido a su característica, este tipo de sopladores son ideales para fluidos altamente viscosos, con contenidos de sólidos muy altos que no necesiten removerse o que formen espumas en el caso de que se agiten.